buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del servicio informativo de TV COP a través de la pantalla de Canal 13, manteniéndonos unidos e informados durante toda la semana. Día jueves 12 de septiembre, vamos a los títulos, enseguida regresamos para desarrollar toda la información local. Encuentro provincial de oficinas y unidades de empleo. La Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala sale a la calle. El Ejecutivo presenta el resumen de los gastos por el show de Abel Pintos. Relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Juzgado de Faltas. Hoy 12 de septiembre la Municipalidad fue sede del encuentro y jornada de capacitación de las oficinas y unidades de empleo de toda la provincia. El objetivo era reflexionar acerca de las funciones, servicios básicos y procesos de trabajo. La misma se llevó a cabo en la sede de aquí de nuestra ciudad y estuvieron presentes referentes de todo el interior de la provincia. Julieta Cuevas y Laura Pencher dialogaron con nosotros. Laura, como jefa de aquí de este sector, bueno, hoy se está realizando esta reunión, este encuentro de todas las unidades de empleo de la provincia. ¿Es la primera vez que se hace aquí? Bueno, en este caso sí nos toca ser dueños de casa en relación, diríamos, a la sede que está convocando a todos los compañeros del interior de la provincia que participan de espacios como este, cada uno por ahí con sus características, pero en principio lugares desde los que se gestionan las políticas y herramientas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. No es la primera vez, en realidad el año pasado también hicimos el encuentro acá en Zapala, y en esta posibilidad consideramos que era oportuno también contarle a la comunidad de la importancia de este evento, por eso hicimos una difusión de esta actividad que nos encuentra por segunda vez en Zapala. ¿Aproximadamente cuántas son las personas que vinieron a este encuentro hoy? Bueno, eso les va a poder decir Juli, que es la referente. Sí, bueno, en realidad el encuentro de hoy estaban convocadas todas las oficinas y unidades de empleo de la provincia de Neuquén, que forman parte de la Red Nacional de Oficinas de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que en total estamos hablando más o menos de 30 personas y alrededor de 10 oficinas y unidades de empleo presentes aquí, ¿no? El objetivo de este encuentro es asistencia técnica, capacitación y trabajo de intercambio con todas las oficinas de la provincia, construyendo un espacio de saber, si se quiere, para brindar que estas oficinas puedan volver a sus localidades y poder brindar servicios de empleo de mayor calidad, que es uno de los objetivos de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo. Bueno, hoy viene al cierre de este evento el gerente de empleo, Alfredo Maisonave, que está a cargo de la gerencia descentralizada en Neuquén, capital, como dependencia del Ministerio de Trabajo. Contamos con la presencia de Tomás Badaró, un técnico de la Dirección de Servicios de Empleo de nivel central que viene a apoyarnos en esta tarea. Y bueno, es algo que venimos haciendo de manera sostenida y es el trabajo que se da a la Secretaría en el acompañamiento hasta esas institucionalidades municipales que están trabajando por el empleo en los niveles locales, ¿no? Seguramente todos los que se presentaron hoy son referentes de las oficinas y cómo tienen pensado volcar esto después cuando vuelvan cada uno a su lugar. Bueno, las oficinas de empleo brindan servicios de capacitación, de intermediación laboral, de orientación al trabajo independiente. Todos sus servicios están destinados a población con problemas de empleo, lo cual requiere de las personas que trabajan en esos servicios desarrollar determinadas competencias y saberes, que es lo que nosotros estamos trabajando acá, ¿no? Para estos servicios cuentan con herramientas programáticas del Ministerio de Trabajo, pero como lo tienen que gestionar a nivel local, lo que hacemos acá es trabajar con ellos sobre estas posibilidades de hacerlo de la mejor manera posible, digamos. Bien, seguramente este encuentro no va a ser tampoco el último, es el segundo, pero no va a ser el último. ¿Han notado la demanda que hay quizás de capacitaciones en estos temas?
La demanda de capacitación es constante porque los cuadros técnicos necesitan ir mejorando de manera permanente, así que, y de hecho nuestro trabajo, nuestro trabajo es ese, acompañarlos en construir cada vez mejores servicios, digamos. Entonces, sí, nosotros estas actividades de capacitación nos las damos de manera permanente, a veces individualmente en cada municipio, a veces hacemos encuentros provinciales como este, donde la verdad es que en Zapala encontramos una sede muy buena para hacerlo, aparte de por la centralidad geográfica, por todo lo que esta gestión municipal apuesta, digamos, a la mejora en la empleabilidad de las personas con problemas de empleo. Así que bueno, estamos acá y hoy es una jornada que dura todo el día de hoy, y el regreso a las oficinas, la idea es que puedan hacerlo pudiendo volcar lo que trabajamos acá de la mejor manera. Laura, en el caso particular, ¿cómo tienen pensado después de esta reunión volcarlo aquí en Zapala? Bueno, como dice Julieta, la verdad que cada espacio de estos compartidos con otros que cotidianamente hacen esta tarea, pero también con el acompañamiento permanente de la gerencia y particularmente de Julieta, que es la referente, en este caso de oficinas de empleo, nosotros tratamos todo el tiempo de mejorar los servicios en todos los aspectos que esto requiera, desde posibilidades de difusión, y ustedes que son vecinos de Zapala seguramente verán la cantidad de material que hacemos para que los vecinos se informen, amén de la información o orientación que damos acá en la oficina. Pero bueno, el primer punto de inflexión es esta posibilidad de que el vecino vea y comprenda que en este espacio se abordan cuestiones que tienen que ver con problemas de trabajo. Desgraciadamente no somos una bolsa de trabajo que tiene en el cajón cantidades de puestos de trabajo a cubrir, pero sí gestionamos un montón de herramientas que mejoran estas posibilidades de intermediar a una persona con problema de trabajo y una demanda laboral que pueda darse desde el sector privado, o a veces en lo que estamos haciendo también mucho hincapié en la posibilidad de visualizar un proyecto de trabajo autogestionado. Y esto realmente se está viendo como una posibilidad concreta, y bueno, y este mensaje permanente a la comunidad de que necesitamos reconceptualizar el trabajo, necesitamos reconceptualizar muchas cosas que tienen que ver con que veamos nuevas posibilidades que hacen a nuestra posibilidad de trabajo. Vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. El grupo de delegados de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, acompañados y respaldados por el Consejo de Administración de la misma, saldrán mañana a la calle y recorrerán distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de brindar a los vecinos información acerca de los avances de la cooperativa, y a la vez se aceptan inquietudes y críticas constructivas que sirvan para mejorar el servicio. El primer encuentro será mañana en el SIC, que está ubicado el 9 de julio y Buenos Aires, a las 20 horas. Esto sería para todos los vecinos del barrio Zona 2. Nosotros dialogamos con Mirta Ramírez, habló de este tema y también habló de una nota que se va a presentar al Consejo Deliberante pidiendo que se ilumine el tramo urbano de la Ruta 14. Bueno, como delegada, como parte del grupo de delegados de la cooperativa, están visitando todos los barrios de la ciudad. ¿Y cuál sería el objetivo principal? El visitar los barrios sí es una iniciativa del presidente de la cooperativa, del doctor Néstor Zambelli, y él cuenta con el apoyo de todos los delegados. De hecho, compartimos su iniciativa y nos hemos propuesto salir con la cooperativa a la calle, vamos a decir, metafórico, ¿no? Para que la comunidad sepa, se entere, consulte, comparta, que participe desde su lugar en este importante quehacer de la cooperativa. De hecho, se ha planificado un periodo para visitar distintos barrios. Nuestra primera salida sería mañana, viernes, a las 20 horas, en el barrio Fatarello. Estaríamos en el Zoom, que está ubicado en la calle Buenos Aires y
9 de julio. En esa área sería la cita. En esta primera etapa se convoca a los vecinos que están desde el área que comparte la segunda parte, diríamos el distrito número 8, porque es uno de los más grandes que tiene la ciudad. Más conocido como el Zona 2. Claro, más conocido como Zona 2, que parte de la avenida 9 de julio hacia Zona 2 de Vialidad. Y desde la calle Cañadón Este a Santiago del Estero, o más adelante, porque hay otras, se ha ampliado nuestra ciudad hacia esa zona, y sería ese sector que en principio estaríamos invitando. Nosotros esta tarde y mañana andaríamos por las casas de los vecinos para que se puedan acercar. Como decía usted, conocer, que los vecinos conozcan justamente cómo está trabajando la cooperativa y a la vez quizás plantear situaciones, sacarse dudas, por ahí ideas que pueden sumar también para el beneficio de todos. Sí, porque si bien uno supone o cree que el vecino conoce lo que se trata en cuanto a lo que es cooperativa o energía eléctrica, creemos que algunos por falta de tiempo o por cuestiones personales desconocen algunos aspectos o se emite alguna opinión desde el desconocimiento y eso nos genera a todos un malestar, una desinformación, una mala interpretación. Entonces creo que ha sido una idea muy apropiada que ha tenido nuestro presidente, el doctor Zambelli, porque ahí puede llevar el vecino su factura, por ejemplo, para compartir sus interrogantes. Conocer lo que compone cada parte de la factura y darle las explicaciones correspondientes. Como también conocer otros pasos que da la cooperativa, otros pasos que van más allá, o sea, gestiones que se están realizando o se han realizado, lo que tienen carpeta para más adelante. O sea, yo no quiero decirlo ahora en detalle porque sería un poco desprolijo de mi parte. O sea, eso se va a conocer mañana a las 20 cuando los vecinos se acercan. De hecho, si otro vecino de otra área y que considera oportuno acercarse, puede hacerlo y escuchar y participar, esa es la idea. Yo creo que si estamos informados, tenemos la oportunidad de aclarar, de consultar, de opinar, de sugerir, porque también valen las sugerencias. Nosotros somos un grupo de delegados, emitimos nuestras opiniones de lo que nosotros consideramos que es oportuno, pero puede que haya un vecino que tenga una idea mucho más amplia, más clara, más abarcativa, más inclusiva, y bueno, bienvenido, ojalá. Mirta, en estas visitas los va a acompañar también el Consejo de Administración, ¿no? Sí, no, el Consejo de Administración es el que tiene la palabra, ellos conocen el cómo, el cuándo y el por qué y el para qué, porque sobre todo el para qué lo tienen muy claro y nosotros acompañamos y estamos tratando de informarnos permanentemente porque es algo muy, muy importante, muy valioso, porque esto no es una situación de mezquindad, ni decir, bueno, juntémonos nosotros solitos y armemos nuestra quintita. O sea, esto tenemos que comprender que es una cuestión solidaria. El cooperativismo pasa por ahí. O sea, por ahí a lo mejor el ciudadano emite un concepto equivocado porque separa el cooperativismo de las sensaciones o de las emociones, ¿viste? O sea, pasa por ahí. Una buena propuesta entonces para que los vecinos vuelquen sus inquietudes, sus dudas y quizás ayude también al crecimiento del trabajo de la cooperativa. Pero usted mencionó recién cooperativismo, solidaridad y pasamos a otro tema que tiene que ver con una nota que para hacer un pedido de iluminación en la ruta 14. Esto surgió después del accidente donde se perdió la vida de un joven, ¿no? Sí. Siempre nosotros tenemos temas de conversación porque es un momento muy grato el que compartimos ahí y lamentablemente tuvimos que hablar de este tema, ¿no? Donde la pérdida de una vida es mucho, más en estos tiempos. Estamos en el año 2013 y
y tenemos varias gestiones de gobiernos democráticos, donde consideramos que la sensibilidad está a flor de piel. El proyecto que se hace, la planificación urbana, es algo que está implícito en una gestión. Entonces, esto no es con el ánimo de lastimar a nadie, ni de herir, ni cuestionar nada, es la mirada del ciudadano, ¿no? Porque si bien la idea surge desde el grupo de delegados, pero es del punto, digamos, personal de cada uno, ¿no? Como ciudadano. No, sí, tal cual, porque en esa conversación lo decíamos, con dolor, con tristeza, con impotencia, porque no nos podemos quedar, decíamos, y una señora mayor me daba gusto escucharla, dice, no nos podemos quedar en el qué pena, qué dolor, ¿por qué fue? Y ya nuestros abuelos se hacían esas preguntas, y quedábamos con que, bueno, alguien lo hará. Y hoy creo que podemos nosotros también peticionar ante nuestras autoridades dentro del cuadro del respeto, de las buenas formas, de la coherencia, del recato. Y es fácil, es simple, nada más que hay que tener buena voluntad, vocación de servicio, sentido solidario, amar al otro, que es lo que nos está faltando. Amar al otro en el buen sentido de la palabra, ¿no? Querer al vecino, querer a aquel que por ahí tuvo una noche distinta y bueno, se equivocó o no sé. Por eso que esta nota nace ahí. Y cruzamos ciertas palabras, términos y demás, y alguien dijo, bueno, ¿y si escribimos? Y alguien le preguntó al doctor Zambelli, dice, usted está de libertad de acción, eso es una necesidad, la considero una necesidad y tienen todo el derecho. Así ¿Apoyó también el presidente de la cooperativa? No, sí, totalmente, porque fue una conversación sustanciosa, interesante, importante. Y de ahí que alguien dijo, bueno, hagamos una nota, hagamos una planilla, salgamos a la calle, busquemos firmas. Y bueno, salimos los delegados. Este pedido ya lo había hecho el presidente de la cooperativa, el doctor Néstor Zambelli, ¿no? Según él nos informó que sí, que lo había hecho en otras oportunidades, pero no sé, no te puedo dar más detalles, sé que él lo ha hecho. O sea, eso del doctor Zambelli no es porque sea el presidente de la cooperativa, ni que uno sea delegada, es una persona muy inquieta y está siempre observando y siempre atento a querer mejorar todo lo que está dentro de sus posibilidades. Y de hecho surge esto. Y el tramo no es tan grande, porque es largo, digamos. Va de la rotonda de Avenida del Maestro a rotonda de Avenida Fortabat. O sea, no es un tramo tan largo. Y carece de un montón de elementos vitales, por ejemplo, iluminación. Ha crecido el parque automotor, eso es simple, lo vemos todos. Hay un crecimiento poblacional importante, donde cientos de niños atraviesan 2 rutas en nuestra ciudad para asistir a sus lugares propios, llámese escuela o de esparcimiento. Tienen que cruzar la ruta 14 y la ruta 22. Y la 14, al tener muchas falencias, perjudica el tránsito, tanto peatonal como vehicular. Y también hay animales sueltos, un número no determinado, y eso también genera otro contratiempo. Al no haber carteles de señalización, es otro índice a tener en cuenta. También aprovecho aquí la oportunidad para decir que cuando los que están encargados de la cartelería lo hacen, y al poquito tiempo te encuentras con manos anónimas que lo han torcido, lo tiran, lo pintan, y no sé para qué, porque yo a veces me pregunto, ¿qué ganás con eso? ¿Alguien te paga? ¿Por qué lo haces? ¿No querés a tu ciudad? ¿Vamos a vivir, no sé, desprotegidos, en un abandono? Bueno, por eso que eso también nos movilizó muchísimo esa reunión. Mirta, ¿y esta nota cuándo ya se presentó al Consejo? No, todavía no, porque nosotros estamos esperando otros delegados que nos den sus planillas, porque hay muchos que tienen una carga horaria importante y lo hacen en el tiempo libre. Con esta nota estaban juntando firmas. Con esta juntamos firmas, ya llevamos alrededor de 2000 firmas, y que, permitidme que aclare,
para algunos que por ahí pueden malinterpretar el sentido de esta nota. Nosotros en un punto decimos que la intención nuestra es sumar para crecer, que no es nuestra intención subestimar ni cuestionar la acción del gobierno municipal, sino la de manifestar nuestro profundo deseo e interés por superar esta situación que hace al tránsito vehicular. Conservación, control, cuidado, etcétera. Sumarse a la propuesta del gobierno, o si el gobierno va a realizar este trabajo, sumarse de una manera positiva como ciudadano, colaborando. Sí, totalmente, porque yo creo que los pueblos avanzan en la medida que los ciudadanos se sumen. Si sumamos para crecer, eso es lo que beneficia a un pueblo, a una ciudad. Si hacemos lo invertido, o sea, hacemos la resta, ¿qué nos queda? De hecho, restar, lo he hecho en la escuela con mis alumnos, decir 3 menos 2, ¿cuánto es? Si te dice 4, creo que el niño equivocó el concepto. Pero, y si un adulto te dice 3 menos 1 es 4, me parece que está actuando en forma despectiva, mezquina, egoísta. Y aquí, sea quien esté gobernando, tenemos que ser adultos, claros y precisos. Desde el momento que tenemos el rol de ciudadano, es un título muy importante, porque una cosa es ser habitante y otra cosa es ser ciudadano. Ahora, si sos un simple habitante, bueno, está bien, bienvenido, crecer, avanzar. Pero si tenemos el título de ciudadano, tenemos que sumar, compartir, ayudar, colaborar, ser veedores, pero en el buen sentido de la palabra, veedores para fortalecernos y para crecer. No es otra la intención. Mirta, entonces, ¿cuándo presentarían esta nota? ¿Tienen una fecha ya o van a esperar a juntar todas las firmas? Esto lo vamos a decidir con los delegados. Yo no te puedo definir porque este es un trabajo conjunto. Anoche estuvimos en reunión, tratamos el tema. Algunos delegados a veces me están esperando porque, o sea, no es que yo sea la primera, sino que compartimos y que nos juntemos unas firmas más, porque los compañeros tienen las planillas y le está faltando. Están todos muy ansiosos, entonces quieren más y juntar más, porque la solidaridad es la que nos lleva a andar y a hacer y a multiplicar acciones. Mirta, le agradecemos mucho por este tiempo y por esta información que seguramente la gente va a participar también. Bueno, gracias, muy amable. Yo te felicito a vos y a tu compañero de cámara, que siempre están muy atentos al quehacer de Zapala. Se movilizan, muestran, y esto no es simple, no es fácil, pero yo lo valoro mucho porque también son parte de nuestro hacer. Si ustedes no estuvieran, nuestra ciudad no se enteraría de lo que un grupo de ciudadanos pretendemos hacer desde nuestra humildad, desde nuestro lugar, desde nuestro querer a nuestra ciudad, y más como estamos transitando este centenario. Me gustaría que en el próximo centenario quienes estén digan, aquellos hicieron esto, ¿me entendés? O sea, es una forma de llevar la posta. Así que felicidades, éxito en lo que ustedes realizan, y gracias por la oportunidad de ilustrar a la comunidad de Zapala, en el buen sentido. Mediante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el día de hoy en el despacho de Intendencia, la jefa comunal, la doctora Soledad Martínez, habló de las actividades culturales para los próximos días y también hizo mención a este tema que generó tanto debate y tantos malos entendidos, que tiene que ver con la presentación de Abel Pintos en nuestra ciudad. Compartimos la primera parte de la conferencia. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Primero voy a contar las buenas noticias. En realidad son todas buenas noticias, pero voy a hacer los anuncios. Aprovechamos que están acá para invitarlos y poner un poco en orden la agenda de actividades de la municipalidad, o que ha organizado la municipalidad en conjunto con otras organizaciones de la sociedad, una serie de actividades para este fin de semana. Tenemos el día viernes, mañana, a partir de las 19 horas, la apertura de la primera feria de la cultura y la gastronomía. Es una apuesta muy importante que estamos haciendo desde el municipio en conjunto con las colectividades que originariamente confluyeron aquí en Zapala para cimentar
las bases de lo que hoy es la ciudad, y las que con el tiempo fueron asentándose acá y que se nuclearon en un número importante. Estamos hablando de 18 colectividades que van a participar. Es una propuesta de degustación gastronómica, degustación de vinos, de muestra cultural y artística. Va a haber espectáculos, a partir de las 19 horas va a actuar el coro municipal de niños, y a las 22 horas en el Cine Teatro Municipal un ballet japonés que ha sido gestionado en conjunto por la colectividad japonesa aquí en Zapala y por la Municipalidad de Zapala, para presentar una propuesta cultural diferente también. El día sábado tenemos, a partir de las 16 horas se abren las puertas de la feria gastronómica. Se puede recorrer durante todo el día y va a haber 2 espectáculos también allí, de tango y de danzas españolas. Y tenemos el día domingo la apertura formal de la fiesta de la Semana de la Juventud, con la presentación en el Cine Teatro Municipal a partir de las 21 horas de La Bomba de Tiempo, que es un grupo de percusión que ha tenido trascendencia pública y nacional durante todo este año, porque han acompañado varias actividades culturales del Gobierno Nacional, y que ha sido gestionado también en conjunto por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Municipalidad de Zapala. Así que tenemos, está la Kermatón, que se organiza también en conjunto con la Municipalidad de Zapala, la Fundación Loma Negra y el grupo Cóndores. Chachín. Mirá vos qué fallido, se van a enojar. Bueno, todos quieren correr y caminar. Así que tenemos apuestas y propuestas para todos los gustos durante todo el fin de semana. La presentación de La Bomba de Tiempo en el cine es gratuita, hay que retirar las entradas. Vamos a entregar una entrada por persona para evitar que se retiren muchas entradas y que después no asistan, y podamos garantizar la presencia de la mayor cantidad de zapalinos que se quieran acercar, y da inicio a los festejos de la Semana de Juventud, que van a transcurrir durante toda la semana. Tenemos un segundo momento en esos festejos muy importante en particular, que es el miércoles 18, con la visita de un grupo de 10 sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, que van a tener charlas de concientización y de debate con los jóvenes a la mañana y a la tarde, y van a cerrar su participación en estas actividades con un show musical, en principio en la Casa de la Juventud. Así que esperamos que sean propuestas que interesen a la mayor cantidad de público posible, en particular a los jóvenes, a quienes estamos enfocando esta semana de actividades especialmente. Pasando luego puntualmente al motivo de la conferencia, por el debate que se produjo vergonzoso para nuestro entender, respecto de las cuestiones vinculadas con la contratación y la presentación en Zapala de Abel Pintos. Y digo vergonzoso porque tuvo trascendencia nacional, porque estuvimos a punto de perder la presentación de Abel Pintos en Zapala, producto de las comunicaciones telefónicas y vía mail que se hicieron directamente a la productora, cuestionando pretendidamente la legalidad de un contrato. El contrato está absolutamente enmarcado en las normas administrativas y contables de la municipalidad y de la provincia. Ha sido sellado como corresponde ante la Dirección Provincial de Rentas y la DGI. Claramente, digamos, de la dirección, de algunos trabajadores de la Dirección Provincial de Rentas, presumimos nosotros que surgió, digamos, la copia del contrato, que trascendió mediáticamente. Para dejar en claro entonces esas cuestiones, la intención es presentar la totalidad de los gastos relacionados con la presentación de Abel Pintos, que incluyen no solamente su presentación, sino también los gastos de SADAI, de contratación de seguros, de servicio de ambulancia, de seguro del espectador, el alquiler del espacio físico en donde se desarrolló el espacio. Bueno, en concreto, la Municipalidad de Zapala ha erogado 378.000 pesos con 730 masiva
por la presentación de Abel Pintos, por todos estos conceptos que además también incluyen estadía, traslados internos y comida de todo el personal que acompañó al músico y Abel Pintos. Con esto digo, con el contrato que fue cuestionado se abonó el caché del artista, los traslados aéreos de las 16 personas, ida y vuelta, y todos los requerimientos técnicos de lo que se llama el rider, que tienen que ver con las condiciones de iluminación, de sonido y escenográficas que exige el artista para presentarse, que no son materia de discusión de la municipalidad y que no tenemos margen para ofrecer alternativas. No, che, te armamos el escenario con fenólicos como hacemos, es el escenario con determinadas superficies, con determinadas condiciones, cubierto o no cubierto, con determinado sistema de iluminación y de sonido. Todo eso le fue contratado a una empresa que produjo íntegramente el espectáculo. Ese es el contrato cuestionado por particularmente la concejal Claudia Domínguez, y respecto de lo cual, insistimos, el cuestionamiento se originó claramente en el desconocimiento de la concejala al momento de leer las condiciones del contrato. Recordarán ustedes que el cuestionamiento tuvo que ver con lo que le pagábamos a Abel Pintos, que claramente no es el monto del contrato. El monto del contrato, insisto, es aéreo, calle del artista, escenario, sonidos e iluminación, que los invito a ustedes a que, entrando en cualquier buscador de internet, pongan lo que sale alquilar un escenario, un equipo de sonidos y de iluminación en cualquier lugar del país para montar este espectáculo, y les hago un desafío mediático. Va a salir mucho más caro, porque la verdad es que la única posibilidad que teníamos de achicar el margen de los gastos era poder unificar en una sola contratación esta suma de rubros que teníamos que tener garantizados para que se presente en la ciudad de Zapala. Claramente, como lo dijimos, pensábamos tener una recuperación importante de esta inversión producto de la venta de entradas. En total ingresaron al Tiro Federal alrededor de 3.000 personas, de las cuales 2.847 personas pagaron por su entrada y 134 personas entraron en forma gratuita, que son las que corresponden a los integrantes del taller de atención integral a personas con discapacidad de la Municipalidad de Zapala y sus acompañantes, y una invitación que se hizo al mismo taller de la Municipalidad de Loncopué, que vinieron en un número muy importante, producto de la gestión de la Municipalidad de Loncopué, para acompañarnos en la actividad. 134 personas y 96 personas de entradas de cortesía a distintos medios y la gente que nos acompañó con algunos auspicios y con algo de gestiones y consideraciones que tuvieron por toda la logística que se necesita. Lo recaudado en concepto de la venta de entradas asciende a la suma de 260.450 pesos, lo que arroja una diferencia de cerca de 180.000 pesos, que es en concreto la erogación final que el municipio de Zapala tuvo que disponer para lograr la presentación del artista pop y nacional más importante del momento y de generar uno de los hechos culturales de mayor trascendencia que se ha generado en la historia de la ciudad. Porque, como lo presumíamos y porque por eso insistimos tanto desde el municipio en contar con la presencia de Abel Pintos, sabíamos que era un espectáculo que generaba una gran expectativa y que tenía una enorme aceptación en la ciudad, cosa que afortunadamente los zapalinos pudimos demostrarle a Abel Pintos para revertir la pésima imagen que algunos zapalinos pretenden que nosotros tengamos en el escenario provincial y nacional. Algunos datos complementarios que surgen de la presentación de Abel Pintos: tuvimos el 75% de la capacidad hotelera habilitada de la ciudad de Zapala colmada, producto de visitas que vinieron de Roca, Chosmalal, Cipolletti, Bariloche, Chile y Villa Regina. Estos datos relevados por la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Zapala. El 85% de los servicios gastronómicos abiertos esa noche, cubiertos luego de la finalización del recital, además de un enorme movimiento en todos los locales comerciales de la zona centro y de las estaciones de servicio. Lo que, por lo
por supuesto y obviamente nos desafía a seguir insistiendo en este tipo de espectáculos, cosa que seguramente iremos haciendo en la medida que nos queden productoras con las que contratarnos, que se animen a contratar con la Municipalidad de Zapala para no estar expuestos a ser denunciados o cuestionados o revisados en DGI, en rentas, que no sé qué tarea de inteligencia se está haciendo al respecto. Cuando la concejal Domínguez no logró suspender el espectáculo de Abel Pinto, cuestionando la legalidad del contrato, se encargó de decir que lo iba a escrachar la comunidad. Se encargaron de generarlo. No se olviden que a los desocupados les sugirieron que cortaran la ruta para que no llegue el espectáculo. Entonces ya no es un problema nuestro. Nosotros somos una gestión, somos 5 secretarios, 4 subsecretarios, 8 somos más, digamos, pero no es un problema que termina en mí, es un problema que ya empieza a salpicar a toda la comunidad. Yo les digo, la productora que trajo a Abel Pinto, que es la productora que trajo a León Gieco a Neuquén, que trajo a Marco Antonio Solís, que ahora hay medios que dicen, pero Cutralco, es la misma. Raúl Di Blasio, ¿no? A Raúl Di Blasio cuando vino acá, es la misma productora, la misma. La verdad es que nos ha dicho que va a evaluar si continúa vinculándose con la municipalidad. Porque está presentando informes en AFIP, porque tiene que explicarle a todos sus artistas que no tienen ninguna condición irregular para vincularse con productores de espectáculos. La verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza. Una parte de las denuncias que circularon, incluso curiosamente llegaron a nivel nacional a través de una página y demás, una página de noticias, hablaba de que la empresa con la cual la municipalidad celebró el contrato no estaba habilitada para producción de espectáculos, sino que era una empresa de construcción. A ver, primero digo, la concejal Claudia Domínguez dice como que un día, producto del eclipse de Venus y la Luna, en un sitio nacional la descubrieron. Es la concejal del momento. Mentira. Abel Pinto ganó el Gardel de Oro. Vos googleás Abel Pinto y te aparecen todas las noticias de Abel Pinto. Por supuesto, la primera que aparece es irregular contratación de Abel Pinto de Zapala. No hay mucho que inventar. ¿Y de dónde sale la irregular contratación de Abel Pinto de Zapala? De los dichos de la concejal Domínguez. Así se contactan con la concejal Domínguez. La verdad que no hay nada de lo que sentirse orgulloso. La llaman, y la llaman no por brillante, la llaman por lo que dice. Y entonces ahí aparece, ella está enojada porque yo digo cuando dijeron una burrada, porque la verdad que empezaron a decir, contrataron a Abel Pinto por 400.000 pesos y es una burrada. Nosotros contratamos un espectáculo por 400.000 pesos, Abel Pinto cobró 140.000 más IVA, el escenario salió 180.000 y pico más IVA, que es lo que sale un escenario. Cuando montamos el escenario para la vigilia del centenario, cuando montamos el centenario para el corso, la comunidad toda de Zapala decía, qué monstruos, qué inmensos, ¿cuántos se imaginan que salen esos escenarios? Salen eso. Eso se gasta en un espectáculo en cualquier lugar de la ciudad, en cualquier lugar del país. Eso gasta Luminé en la fiesta ¿cuál es la fiesta de Luminé? Del Pehuen. Esto gasta Junín de los Andes, la fiesta del Puestero. Esto gasta Chosmalal en la fiesta del Chivito. Esto se gasta. ¿Cuál es el negocio nuestro en montar un espectáculo y que nos cuestionen lo que nos sale el escenario? Que es lo mismo que nos cuestionaron con los Gieco. Porque además ni siquiera reciclan el discurso. Entonces, así sale, tiene trascendencia nacional. La concejal Domínguez dice que el objeto social de la sociedad, que es una sociedad de hecho, obviamente no tiene objeto social. Es una sociedad de hecho. Y el que nos factura es la empresa que monta las estructuras, que es el socio del productor de espectáculos. Porque no es una empresa, es una factura de una empresa de Venus y acá nosotros nos vinculamos con Juan y con Pedro. No, la factura es de Juan, que es el que vino a ensamblar caño por caño, digamos. O sea, estaba acá, estuvo acá en Zapala todos los días del escenario. Que además es un tema que no es materia nuestra, es un tema que lo fiscaliza la AFIP. Como nosotros somos organismo tenemos un sistema, todos los estados tienen como un sistema de encaje, digamos. Nosotros firmamos un contrato que tenemos obligación de sellar. ¿Para qué? Para que Rentas pueda fiscalizar lo que a Rentas le corresponde fiscalizar. Que luego además es girado a AFIP para que AFIP controle lo que le tiene que controlar. Porque ¿cuál es la necesidad de condenar a una comunidad por un problema de la política o del desempeño de sus funcionarios? Ahora, nosotros seguimos eligiendo dirigentes que nos ponen en ese escenario de debate, cuando deberíamos haber salido en Redacción 24, el sitio digital, en Redacción 24, diciendo,
Después de ganar el Gardel de Oro, el primer show de Abel Pinto es en una ciudad en donde hizo parte de la primaria. Salimos en los diarios nacionales diciendo que lo habíamos contratado irregularmente. No le permitamos más a nuestra dirigencia que nos haga esto. Nos avergüenzan en la provincia, nos avergüenzan en el país. Nos exponen a que no quiera venir gente a la ciudad, que es lo que han querido hacer siempre. Porque esa gente es la gente que dice que en Zapala no pasa nada. Esa es la gente que dice que nosotros no promocionamos la cultura local porque no van a ninguna de las actividades que la Municipalidad de Zapala organiza. No se quedaron ni al desfile. Se quedaron en el acto de aniversario para sacarse la foto desafiándonos frente al palco y se fueron. No vieron la carreta, que nunca le agradecimos a Román Contreras, que fue él, su mamá, su sobrina, que se disfrazaron, consiguieron los bueyes, arreglaron la carreta, los chicos de Arbolado Urbano. No vieron nada de eso. No fueron a la velada, no fueron a las presentaciones del ballet, no van al corso, no van a la velada del michacheo. No saben lo que hacemos en la ciudad porque se miran el ombligo todo el día y porque quieren que nos vaya mal. Cuando se dieron cuenta que no lograban prender absolutamente nada con el discurso de Abel Pinto, salieron a decir que no era el momento político para traerlo, porque la ciudad estaba atravesando una crisis por la desocupación. Nosotros no queremos desconocer la desocupación. 12:30 nos reunimos con el grupo de desocupados hoy. Porque, ojo, los líos se arman en un par de espacios conocidos. No quiero seguir peleándome con nadie, en realidad. Pero después lo resistimos nosotros. Después le pegan a Calabró, después nos agreden a nosotros, y nosotros al otro día de que nos golpearon le pusimos la cara acá otra vez, porque el conflicto no se arreglaba si nosotros no estábamos. Porque ellos después no participan de los espacios. Entonces, no le permitamos a la dirigencia que siga haciendo eso. Tienen responsabilidades, tienen mucha tarea, tenemos muchos desafíos los zapalinos para permitirnos que un grupo de concejales esté trabajando nada más que para arruinarnos el año. Intendenta, los concejales dijeron que parte de su trabajo es ser el contralor justamente de la Intendencia. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Pero una cosa es controlar y otra cosa es montar una campaña mediática diciendo algo que por otra parte no tiene ni siquiera un solo respaldo, que forman parte de las impresiones de la concejal. Porque cuando la concejal se da cuenta que todo lo que dice respecto de la legalidad del contrato no tiene sustento, empieza con que el objeto social de la sociedad no era el que correspondía, que no eran ya los 340.000 pesos, que ya no era Abel Pinto, que ya... Ustedes vayan viendo cómo se secuenció el discurso. Y después termina diciendo que como Zapala tiene un 14% de desocupación, que vamos a resolver claramente con los 300.000 pesos de Abel Pinto, y por el que, por otra parte, del que la concejal Domínguez habla con una geneidad como que no tuviera ninguna responsabilidad. Fue la directora de personal de la gestión de Edgardo Zapagá hasta el 31 de diciembre del 2011. O la desocupación en Zapala la construimos desde el 2 de enero del 2012. Sin contar si la vamos a resolver o no con ese dinero. Pero además, ¿por qué no nos podemos permitir los zapalinos tener un espectáculo que está esperando el país? No tiene más agenda este año Abel Pinto. Tuvimos la suerte de ser el primer lugar. Tuvimos un mes discutiendo la legalidad del contrato, cuánto se le pagaba. Y mientras nosotros, la prensa siguiendo los dichos de los concejales, nosotros discutiendo con la concejal Domínguez, saliendo 2 veces en los diarios por la irregularidad de la contratación, por la pretendida irregularidad de la contratación. Y en uno de los diarios no salió nada del éxito del recital después. 6 días después salió. Mientras nosotros discutíamos esto, los zapalinos estaban desesperados por comprar entradas. Nos llamaban de Villa Regina, de Roca, de Cutralcó, de Chile, de Chosmalal, del Huecú. De todos lados nos llamaban. Hubo chicas en el Tiro Federal desde las 10 de la mañana haciendo cola para entrar. ¿No se dan cuenta que lo que dicen no le importa a nadie? Sole, más allá de las denuncias que vos mencionabas, ¿te llama la atención el rol que están jugando algunos medios que coincide en mucho con el discurso de los medios hegemónicos con respecto a este tipo de políticas públicas? La verdad que me llama muchísimo la atención, honestamente, porque por supuesto nosotros no abonamos como espacio, no abonamos
ese cuestionamiento a las políticas públicas, en particular en materia cultural, porque la verdad que uno dice, le pagan una fortuna, preguntó un comunicador y afortunadamente le contestó a Abel Pintos. Le pagan una fortuna a Fito Páez. Él dice fortunas que la verdad es que, a diferencia de lo que pasa en la ciudad, son números que no conocemos. Nadie sabe en realidad cuánto es el caché de esos artistas o en qué condiciones se vinculan con la Secretaría de Cultura de la Nación. Acá nosotros colgamos en el sitio de la municipalidad, aún a riesgo de hacer trascender datos que no podemos hacer trascender. Por ejemplo, cuentas corrientes de algunos de las personas del contrato, que no tiene por qué conocer la comunidad, pero bueno, o sea, colgamos tal cual como estaba el contrato. Dice sumas millonarias de dinero, y uno se imagina a Fito Páez actuando en La Plata, y la verdad que vos decís, ahora hay que imaginárselo a Fito Páez actuando en La Quiaca, porque eso es lo que genera la política de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿O ustedes se imaginan que nosotros el año pasado podríamos, con la situación presupuestaria que heredamos, podríamos haber traído a las Fulanas Trío, a los Cafres, a Bruno Arias, a los espectáculos que nos acompañaron el año pasado acompañados por el Gobierno Nacional, si no tuviéramos ese programa? Este año vino financiado por ese programa de la Secretaría de Cultura de la Nación. Otra vez Bruno Arias, La Mosca, Guillermo Fernández. Imagínense, nos salió 400.000 pesos. La bomba de tiempo viene para juventud. Nos salió 400.000 pesos el espectáculo este de de Abel Pintos. Hubiéramos gastado 3 millones de pesos en todos esos espectáculos. Fíjate vos la contribución que significa para la vida cultural de cualquier ciudad que no tiene en su localidad ni el volumen de público, ni las productoras que están dispuestas a asumir el riesgo de traer un espectáculo sin saber si van a poder recuperar el dinero. Que eso es lo que pasa en las grandes... Por eso no importa en Córdoba, por eso no importa en provincia de Buenos Aires este programa de identidad cultural. Pero yo le digo, vino gente del Huecú. Imagínense ustedes, esa gente del Huecú, si no lo viene a ver a Abel Pintos acá, muchos zapalinos, si no lo vemos a Abel Pintos acá, no todos tienen la posibilidad de dejar de trabajar un par de días, de además de comprar una entrada, que no sale 100 pesos. Que cuando te lo organiza un productor sale 400, sale 500. Ahora, ¿por qué vamos a renunciar a eso? ¿Que la cultura no es un derecho de todos tampoco? Entonces, la verdad es que yo no entiendo. A menos que lo que realmente quieran es hegemonizar la propuesta cultural, la mediocre que históricamente nos han propuesto, y seguir, digamos, orientando los discursos para que se cuestionen más algunas cosas que otras. Nosotros, porque además convalidamos la mayoría de las políticas del Gobierno Nacional, en particular la cultural, nos parece que ha permitido una profusión y una difusión pública nacional e internacional de la gran mayoría de los artistas de todos los rubros musicales del país y de todos lados. Porque algunos son kirchneristas, por ejemplo, La Mancha de Rolando se declara claramente kirchnerista, que no la trajo el Gobierno Nacional, también la pagamos nosotros, avisamos, pues nos van a pedir informe de cuánto nos quedamos, con cuánto nos quedamos de eso. Y Abel Pintos, que se sentó y dijo, yo he participado de ese programa, pero yo no soy kirchnerista, yo no participo de ningún proyecto político. Entonces, la verdad que a mí sí me llama la atención, pero además, les digo la verdad, yo puedo entender los posicionamientos en el escenario nacional, inclusive en el provincial, también en el local, respecto de las decisiones políticas que tomamos y demás. Lo que no puedo entender es la decisión de hacernos quedar como unos impresentables en el resto de la provincia. No lo puedo entender, no lo voy a aceptar, y además vamos a dar absolutamente todas las discusiones. Es una vergüenza. En Zapala salimos en las noticias nada más que para explicar las diferencias que tenemos con el Consejo Deliberante, y hemos generado en este año y 8 meses muchísimas buenas noticias. El 16 de septiembre vamos a estar todos diciendo el Día del Estudiante Secundario y pasando en todos lados el video de la noche de los lápices. Secuestraron a un montón de pibes porque reclamaban el boleto estudiantil. Tenemos boleto estudiantil gratuito, desde preescolar hasta el terciario y el universitario, no importa si es público o el privado. La única ciudad en el país. No nos llamaron de Redacción 24 para eso. No nos llamaron de ningún lado. Salimos en unas notitas así chiquititas en algunos medios. Entonces, si nosotros nos creemos ese escenario de mala noticia, y es difícil, no hay manera.
Ahí compartíamos la palabra de la intendente Soledad Martínez dando a conocer estos detalles de lo que fue el show de Abel Pintos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y en el próximo bloque le mostramos la segunda parte de esta conferencia. Compartíamos en el bloque anterior la primera parte de la conferencia donde la intendenta de nuestra ciudad hacía mención a lo cultural. Ahora vamos a pasar a la segunda parte donde habla de esta relación conflictiva que hay con la jueza de faltas, la señora Grecia Arratia. También habla de la situación con la Contralora Municipal y otros temas. Nos interesaba en este momento hacer un par de aclaraciones y un pedido, que no es un pedido justamente a los medios que están, es un pedido a los medios gráficos que no nos están acompañando hoy, que nosotros entendemos una gran apertura a recibir a todos los medios de la ciudad cada vez que han tenido inquietudes o que necesitan información del municipio, por lo que la invitación es a que cada vez que reciban algún tipo de información de áreas que plantean un conflicto o una dificultad con el municipio, tengamos la posibilidad por lo menos de contar nuestra mirada respecto de lo que pasa en relación con esas denuncias o esos cuestionamientos. ¿Me pueden traer un poquito de agua? Por favor. En particular queremos hablar de dos situaciones que han tomado una trascendencia, la verdad que para nosotros inexplicable, que son las denuncias de la jueza de faltas y de la Contralora respecto de pretendidas obstaculizaciones en el funcionamiento de esas dos instituciones, producto de la intervención, no sé en qué concepto, del Departamento Ejecutivo Municipal. Empiezo por el juzgado de faltas. La primera cuestión es, la doctora Arratia Ortiz ha sido designada a partir del mes de junio a cargo del juzgado de faltas por el Consejo Deliberante en un procedimiento en el que este Ejecutivo no ha intervenido. Asumida la doctora Arratia Ortiz, digo otra cosa, el juzgado de faltas rige su funcionamiento por una ordenanza vigente desde el año 95, que es la ordenanza 06 del 95. El juzgado de faltas fue creado como consecuencia de la sanción de una ordenanza, la ordenanza 59 del año 92, como un área administrativa dependiente del Ejecutivo. Con la sanción de la Carta Orgánica en el año 95, el juzgado de faltas se configura como un cuerpo con autonomía y autarquía, así lo define la Carta Orgánica, respecto del Poder Ejecutivo y del Consejo Deliberante de la ciudad de Zapala. En el año 95 se sanciona una ordenanza reglamentaria de la creación del juzgado de faltas, ya autárquica por la Carta Orgánica del 95. Y esa ordenanza, la 06 del 95, ha regido el funcionamiento del juzgado de faltas desde su creación. La ordenanza 06 del 95 establece que el secretario del juzgado de faltas se designa es designado por el Poder Ejecutivo, por el Consejo Deliberante, a propuesta del Poder Ejecutivo. Una ordenanza vigente que a uno le gustará menos, al otro le gustará más. En esas condiciones se han designado al procurador César Chavarría en el inicio del juzgado de faltas, al doctor Darío Signorilli cuando cesó César Chavarría en el juzgado de faltas, al doctor Julio Álvarez Seraín cuando asumió el doctor Bortolato la subrogancia luego de la renuncia por jubilación de la doctora Andino. La jueza Arratia Ortiz asume vigente esta ordenanza los primeros días del mes de junio de este año y dicta la resolución 02 del juzgado de faltas, en donde designa por una resolución propia del juzgado de faltas al abogado Cueva Sebastiano, que a la postre es su socio en la actividad privada. No hablemos del condimento ético, hablemos solo de la cuestión reglamentaria. Designa al doctor Cueva Sebastiano en la secretaría del juzgado de faltas por una resolución del juzgado de faltas. Vigente una ordenanza que prevé que la designación del secretario se hace
a propuesta del Poder Ejecutivo Municipal por ordenanza del Consejo Deliberante. Les reitero, ordenanza 06 del 95. La jueza de faltas, les pido atención en la secuencia, dicta la resolución 02 y lo designa a Cueva Sebastiano. Dicta la resolución 03 después de designarlo a Cueva Sebastiano y deroga la ordenanza por resolución del juzgado de falta y crea un propio reglamento de funcionamiento del juzgado de faltas. Le comunica al Ejecutivo, ni siquiera a la Intendencia, le comunica al área de sueldos y de personal que ha sido designado el secretario y le pide que le liquiden los sueldos. Claramente en conocimiento de los mecanismos administrativos, el área de personal y de sueldos elevan la nota a la Intendencia y le dicen, ¿qué hacemos? Y yo le devuelvo la nota a la jueza de faltas diciéndole que la verdad que el juzgado de faltas ha estado inmerso ya en suficientes escándalos, está cuestionado el consejo, está cuestionado el concurso, hay una acción de amparo, una acción, bueno, sabemos lo que está pasando, como para que además le sumemos otra situación. La invito a que deje sin efecto las dos resoluciones, que cumpla las ordenanzas vigentes, la jueza de faltas, que cumpla las ordenanzas vigentes y que proponga por los mecanismos adecuados y previstos administrativamente la designación del secretario. Y me contesta diciéndome que no me está preguntando nada, que me está comunicando que lo designó. Consciente del error que comete, más que un error, de la ilegalidad, porque hay que decir que ilegalidad es actuar al margen de los mecanismos legales previstos, apartarse de la ordenanza que prevé el reglamento del funcionamiento del juzgado de faltas, implica actuar ilegalmente. Presenta un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante para derogar el reglamento de funcionamiento del Consejo Deliberante, que es la ordenanza 06, pretendiendo que se apruebe la resolución que ella ya aprobó, después de haberlo designado al secretario, que se apruebe como ordenanza. ¿Para qué? Para convalidar todo esto que había hecho mal. El Consejo Deliberante, como por supuesto convierte en un River Boca todo lo que pasa con el Ejecutivo, dijo, ah, no, la vamos a reventar a la Intendente. Aprobaron en la misma sesión esa resolución. Derogaron la ordenanza 06 del 95 y convierten en reglamento de funcionamiento del Consejo Deliberante el reglamento que elabora la propia jueza. Desconociendo que hay una ordenanza previa, que es la que crea el juzgado de faltas, que dice que el reglamento de funcionamiento del juzgado de faltas se sanciona por ordenanza elaborado por el Consejo Deliberante. Entonces, le estoy diciendo mal, la ordenanza que deroga la resolución 06 del 95 no aprueba el reglamento. Es decir, cuando derogan la ordenanza 06 del 95 dicen que el reglamento de funcionamiento interno del Consejo Deliberante es esa resolución que aprobó la jueza. Solo una resolución, no es ordenanza. Por eso incumplen esta norma que crea el juzgado de faltas, que dice que el reglamento se aprueba por ordenanza. En ejercicio de las atribuciones que tenemos como Departamento Ejecutivo, en tiempo y forma vetamos la ordenanza, con lo cual el reglamento de funcionamiento del juzgado de faltas vigente es la ordenanza 06 del 95, que dispone que el secretario del juzgado de faltas se designa por el Consejo Deliberante a propuesta del Ejecutivo. La jueza no puede elegir qué ordenanzas cumple y cuáles no. Eventualmente, si la jueza cree que una ordenanza ha perdido vigencia en el tiempo, pedirá, como lo hizo posteriormente, hacer todas estas cosas, la derogación de la ordenanza, pero lo que tiene que hacer es cumplir el resto de los mecanismos. No existe ningún poder unipersonal en ninguna organización republicana de gobierno que dicte su propio reglamento, que designe su propio personal, que tenga su propio régimen de superintendencia. Los únicos órganos que dictan su propio reglamento de funcionamiento son los órganos colegiados, porque en un órgano colegiado en donde hay la participación de más de uno, se entienden representados diversos intereses. Pero en los órganos unipersonales, todos los reglamentos de funcionamiento, todos los regímenes disciplinarios, tienen el contralor necesario de otro poder.
Porque este esquema que la jueza de faltas propone es prácticamente declararse emperadora de la ciudad. Dicta su propio reglamento, define cómo elige a su personal, crea un régimen disciplinario, prevé un régimen disciplinario para cuando los empleados municipales no le contestan los informes. No existe, no hay ninguna razonabilidad ni legalidad en los mecanismos de la jueza. Esa es la única situación de discusión que tenemos con la doctora Grecia Arratia Ortiz. Una situación de discusión que no merece ningún análisis. La doctora Arratia Ortiz tiene que cumplir las ordenanzas vigentes, porque además para eso se la elige, para que garantice el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en la ciudad de Zapala. No se la elige para que legisle, legisla el Consejo Deliberante. Últimamente denunció falta de personal en donde este Ejecutivo no tiene absolutamente ninguna incidencia, ninguna. El juzgado de faltas, antes de irse el doctor Bortolato y en diciembre del año pasado, por resolución llamó a concurso interno, regularizó la situación de todos los contratados, 12, en el Tribunal de Faltas. El Tribunal de Faltas tiene hoy, para conocimiento, tiene hoy un staff permanente de personal, sin contar a la jueza y al cargo del secretario, porque no vamos a hablar del secretario designado, porque está designado ilegalmente, sin contar al juez y al secretario, 21 personas desempeñando funciones en el juzgado de faltas. Antes de esta conferencia de prensa nos tomamos un trabajo para establecer un comparativo de las necesidades de personal. El juzgado civil de la ciudad de Zapala, a cargo de la doctora Ivonne San Martín, tiene 10 empleados funcionando. Y el juzgado civil de juicios ejecutivos y de familia, a cargo de la doctora Gloria Martínez, que tiene 2 secretarías, que podríamos decir que son 2 juzgados casi, para juicios ejecutivos y para familia, tienen 10 empleados en una y 9 empleados en la otra. Aun cuando sumáramos los 2 empleados, los 2 grupos de empleados del juzgado de familia y juicios ejecutivos, no sumamos la cantidad de personal que tiene el juzgado de faltas de la ciudad de Zapala. Que la verdad, que para el funcionamiento que tiene, en nuestro criterio, tiene un número suficiente de personal. Sin perjuicio de eso, la jueza no nos tiene que pedir permiso a nosotros para disponer de más personal. Habitualmente, con los otros jueces, se convenían estas cosas porque como la autarquía del juzgado de faltas se ejecuta por el Ejecutivo, por orden y cuenta de las decisiones del juzgado de faltas, como pasa con el Consejo Deliberante, porque si no la autarquía plena nos pone en la situación de que el juzgado de faltas y el Consejo Deliberante y la Contraloría y la Fiscalía Municipal tengan su propio sistema de compra, su propio sistema de personal, su propio sistema de contralor del ingreso de personal. Nos implica multiplicar por 5 la estructura administrativa para garantizar el funcionamiento de los cuerpos. Entonces, ¿cómo funcionó históricamente? No por decisión de esta intendenta. Históricamente funcionaron así. El Consejo Deliberante tiene su presupuesto, la Contraloría tiene su presupuesto, el Juzgado de Falta tiene su presupuesto, ahora la Fiscalía tiene su presupuesto, y en el marco de su presupuesto nos dicen, va a orden de compra para comprar 2 computadoras a la Fiscalía. ¿Cómo funciona esto? Funciona con la Fiscalía, el Juzgado de Falta, la Contraloría, el presidente del Consejo Deliberante, preguntando si se cuentan con los recursos en ese momento, porque hay algo que parece que en el Consejo Deliberante, en el Juzgado de Falta, no se entiende, en la Contraloría, lo que parece una paradoja, porque es contadora y fue contadora municipal, no se entiende que es que el presupuesto de la municipalidad no está en billetes contantes y sonantes desde el 2 de enero, en el cajón de algún escritorio. El presupuesto de la municipalidad se construye mensualmente con distintos mecanismos. La coparticipación por goteo, cada vez que la nación cobra lo que la provincia cobra le corresponde por nación, distribuye a los municipios conforme a la ley de coparticipación, las regalías conforme a la ley de coparticipación, los ingresos propios se construyen durante absolutamente todo el mes, desde el primer día de hábil de cobro hasta el último día hábil de cobro estamos construyendo el recurso propio que ingresa mensualmente, con lo cual a veces tenés partida presupuestaria, pero no tenés los 15.000 pesos para comprar 2 computadoras, un televisor y un escritorio, que los tenés en el presupuesto, pero no está la plata. Entonces, ¿qué se hace? Se acuerda con el secretario de Hacienda cuándo se van a hacer esas erogaciones. Bueno, al parecer ese funcionamiento
no están dispuestos a hacerlo. Entonces, nos denuncian, yo les digo con honestidad, con absoluta honestidad, se nos queman los papeles, no sabemos cómo hacer para relacionarnos bien con los poderes públicos, porque si no presentamos objeciones, por ejemplo, al organigrama de la Contraloría, nos mandan una resolución del Consejo Deliberante para que nos pronunciemos sobre el cronograma. ¿Pero son autárquicos o no son autárquicos? ¿Qué quieren que digamos del organigrama de la Contraloría? No tenemos nada que opinar. La Contraloría autárquica establece su forma de organización del recurso humano y la comunica. Ahora, nos piden el personal a nosotros, que es personal municipal. Y nosotros tenemos un estatuto. La única situación de conflicto pasando ahora a la Contralora tiene que ver con una empleada que ha sido afectada a la Contraloría por pedido de la Contralora desde mediados del año pasado hasta la fecha, que participó del último concurso de pase a planta del personal, en condiciones que nosotros no establecimos, que estableció la gestión anterior, que prevén que los administrativos ingresaban con categoría 12 y que debían permanecer en esa categoría por un periodo de 2 años. La Contralora, que debería manejar a la perfección los mecanismos internos, administrativos, los circuitos, porque además fue contadora de la municipalidad, nos pide una subrogancia de 6 categorías para esa empleada, es decir, pasar de la 12 a la 24, a la 18, perdón, porque está bien, ella entiende que tiene más responsabilidades, cosas que nosotros entendemos. Ahora, estatutariamente, porque además después son ellos los que nos dicen, le van a generar perjuicios a la administración. ¿Cómo le liquidamos un sueldo de categoría 18 si hace 1 año que concursó por la categoría 12? No podemos en el marco de nuestro régimen estatutario con el personal. Si la Contralora quiere aprobar un propio escalafón para su personal, eso es autarquía. Lo tiene que hacer. Lo tiene que presentar al Consejo Deliberante, lo tienen que aprobar por ordenanza, tiene que llamar a concurso para cubrir esos cargos. Ahora, la autarquía plena implica autarquía plena, nos desvincularemos nosotros de pagar esos sueldos, como pasa con el juzgado de faltas, porque la autarquía implica posibilidad de disponer de los recursos, pero también de procurarlos. Ese es el debate que no se da. Entonces, para cerrar, nosotros tenemos 2 situaciones de conflicto, entre comillas, con el juzgado de faltas y con la Contraloría, que la verdad que no son situaciones de conflicto. Si la Contralora y la jueza de faltas usan los mecanismos legales vigentes, no hay problema. Por supuesto, si la jueza de faltas me pide a mí que lo designemos al doctor Cueva Sebastiano, me sentaré con ella y le diré, es tu socio en el estudio, me parece que no está bien, porque ninguno de los dos tiene bloqueo de matrícula para desempeñar ese cargo. Pero bueno, es una potestad de la jueza, veremos cómo lo resolvemos y será materia de discusión del Consejo Deliberante si reuniendo las mayorías necesarias se lo designa o no. Ahora, designarlo por una resolución del juzgado de faltas y comunicárnoslo a nosotros es algo que a nosotros administrativamente no nos permite cargarlo en el sistema, porque no tenemos amparo legal para tomar esa decisión. Porque nosotros tenemos, insisto, una ordenanza que nos dice que lo propone este Ejecutivo y que necesita una ordenanza del Consejo Deliberante para ser designado. No hay mucho para discutir. ¿Cómo está el municipio respecto de la rendición de balances y demás en el Consejo Deliberante, que es algo que habían intimado también las concejales? Estamos, mañana, ingresar, tengo que poner 6.000 fojas, ¿tiene el balance, más o menos? Sí, tengo que firmarlas, porque tengo que firmarlas de a uno con el secretario de Hacienda. Así que si terminamos mañana de firmarlas, estamos mandando el balance con errores. El balance con errores, que es, el error básicamente es en los contadores de la gestión anterior, que dicho sea de paso, el contador ha sido designado para auditar nuestros primeros 6 meses de balance, que se originan mal en un error de él. El contador, ¿cuál es el apellido? Nunca me acuerdo. González. Contador González cierra el ejercicio 2011 con un balance, un asiento de cierre, mal hecho. Los saldos están mal. Por norma contable, administrativa, de gestión, ¿cómo se llama? Técnica, digamos. Nosotros iniciamos nuestro ejercicio 2012 con ese mismo asiento, porque es el que dice cuáles son los saldos al 31 de diciembre del 2011
que razonablemente deberían ser los mismos para empezar el 1 de enero del 2012. O sea, arrancamos nosotros nuestro ejercicio 2012 con un error arrastrado del contador que nos va a revisar a nosotros nuestra gestión de los primeros 6 meses. Por decisión del Consejo Deliberante. Terminamos el balance del ejercicio 2012 y lo vamos a mandar al Consejo Deliberante expresando que el sistema, la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia y la Subsecretaría de Coordinación con Municipios nos ratifican que el error que nosotros detectamos existe, nos sugieren los 2 mecanismos para corregirlo, nos piden que pidamos autorización al Tribunal de Cuentas, pedimos autorización al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas generosa y simpáticamente nos contesta que no es órgano de consulta. Así que nosotros no entendemos nada. Estamos haciendo las cosas, estamos presentando un balance con errores porque nos están exigiendo que lo presentemos con errores. Bueno, lo vamos a presentar. Al parecer, para los mecanismos, para los organismos que tienen que auditar los números de un municipio, es más importante la forma que el fondo. Y bueno, cumpliremos la forma. ¿Qué pasa con los actos administrativos que sean firmados por Cueva Sebastiano en estas condiciones de secretario nombrado así? Nosotros no estamos aceptando ninguna. Han llegado acá planes de pago firmados por él, oficios, los estamos devolviendo. Y de sostener esta situación presentaremos una denuncia por usurpación de cargos. Digo porque los vecinos que van a hacer un plan de pago, por ejemplo, quedan en medio de esta situación de rehenes. Bueno, hay una cuestión de derecho administrativo. En nuestro sistema de derecho administrativo existen lo que se llaman los actos inexistentes, que son los actos viciados con un vicio grave. La ilegalidad es un vicio gravísimo, digamos, es actuar sin amparo legal, básicamente. De modo que no pueden producir efectos, así que lamentablemente para los vecinos la obstinación del juzgado de faltas, pero insisto, es una cuestión que trataremos de que la jueza lo revise adecuadamente, pero lo que queremos dejar en evidencia es, la verdad que nosotros podríamos haber contado esto ni bien ocurrió y estamos tratando de que no siga pasando. Ahora, se sientan en el Consejo Deliberante toda la semana un actor diferente a ponernos en el banquillo de los acusados. La verdad es que nosotros transitamos una gestión que lleva 1 año y 9 meses de vigencia. No hemos tenido un solo conflicto colectivo con el personal. Y no es que no tenemos problema, adeudamos una muda de ropa del año 2011, adeudamos las mudas del 2012, pero hemos privilegiado otros acuerdos con el personal. Estamos empezando el segundo proceso de calificación del personal contratado. Este año vamos a tener el primer proceso de calificación del personal de planta. Hace 4 años que no se califica el personal de planta. Alumnos de Zapala diseñaron dispositivo para niña con discapacidad. Las ganas de ayudar al prójimo de un grupo de alumnos de 4º año del EPET número 11, liderados por el profesor Adrián Lerda, hizo posible la creación de un original dispositivo que le permitirá movilizarse a una pequeña de 4 años con compromiso neurológico. La propuesta, que se desarrolló en el marco del ámbito educativo, surgió de los chicos que decidieron tener una mano solidaria y dejaron un ejemplo a imitar. Al inicio del año, cuando empezamos a designar algún trabajo, quisimos salir de la rutina e ir más allá de la práctica tradicional en mecánica y torno y elaborar algo que sea útil para la comunidad. Fue así como una alumna, cuya mamá trabaja en el hospital, nos dio la idea de visitar el nosocomio para realizar algún dispositivo para gente con problemas de motricidad. Fue así que los alumnos visitaron el área de kinesiología del hospital, donde tomaron contacto con Belén Zamora, ex estudiante de la escuela, quien les contó el caso de una nena con grave problemática para trasladarse. Estuvimos con la pequeña, le tomamos fotos y medidas para empezar con el proyecto. En total tardamos 4 meses, pero contando las jornadas que tenemos taller, fueron 45 días, contaron los chicos. Hoy será el gran día porque todos concurrirán al hospital para hacer entrega del singular dispositivo. La pequeña sufre una enfermedad congénita que no le permite desarrollar los tendones. Esto comenzó como un proyecto para la Feria de Ciencias. Originalmente íbamos a construir un puente levadizo, pero nos dimos cuenta que era algo que solo se podía utilizar en ese marco y pensamos mejor en concretar una iniciativa que pueda ser útil a otras personas, contaron los estudiantes.
Datos del tiempo para mañana viernes 13 de septiembre. El cielo estará parcial nublado a nublado. Tendremos una mínima de 3 grados bajo cero y una máxima que no supera los 4 grados. La presión en ascenso y los vientos serán desde 15 a 40 kilómetros por hora del sector este, cambiando luego al sudeste. Lloviznas para mañana viernes y vuelven las temperaturas bajo cero. Hemos llegado al final del servicio informativo de hoy, jueves 12 de septiembre, con un poco de sol, pero igualmente las temperaturas bajas han regresado a nuestra localidad, así que a tenerlo en cuenta porque para mañana también el AIC pronostica temperaturas bajo cero. Gracias por acompañarnos, como todos los días. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 20:30 horas por la pantalla del 13. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.